Ok, buenos días. Hay problemas, ahorita tengo problemas, no hay fluido eléctrico en mi casa. Estoy con la batería de mi laptop y compartiendo internet de mi celular, pero hay problemas. Parece que ya se normalizó. Esperemos que no haya problemas durante la presentación. Entonces, en este momento voy a proceder a compartir pantalla y me confirman, por favor, si pueden ver en este momento la pantalla. Sí, doctor, ya se ve. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, entonces vamos a tratar de hacer una revisión rápida porque también encima hay trabajos acá en el siguiente piso. Hay un poco de bulla, pero trataremos de hacer la presentación lo más pronto, lo más adecuado posible. Entonces le decía que es una enfermedad que muchos colegas piensan que ya ha sido erradicado del planeta, y eso es un dato muy alejado de la realidad, puesto que hay países que reportan cientos, incluso miles de casos a nivel mundial, como por ejemplo, a nivel, perdón, a nivel mundial, pero miles de casos anuales, como es el caso de Brasil, por ejemplo. Y entonces es importante que ustedes tengan claro que existe esta enfermedad desde tiempos inmemorables, desde épocas bíblicas, y hasta ahora es una enfermedad que se sigue viendo con relativa frecuencia en nuestro país. Al final de la presentación voy a mostrar algunos casos de algunos de los que hemos manejado en el Hipólito Unanue, y cada vez tenemos más que vienen derivados de otras regiones. Como les decía, es una enfermedad bastante antigua. Épocas bíblicas mencionan la enfermedad. ¿Te recuerdan la película de Ben-Hur, donde su hermana y su mamá son infectadas por lepra y luego son pues aisladas en ambientes donde acumulaban a la gente con esta enfermedad? Hoy se sabe que estas prácticas ya no son necesarias, puesto que se conoce mucho mejor la fisiopatología de la enfermedad. Esta es una foto del primer leprosorio que fue instalado en Lima, el leprosorio San Lázaro, en el cual vemos pues que eran los primeros los centros hospitalarios donde se acostumbraba a aislar a los pacientes con diagnóstico de lepra. Y en el Perú, Hugo Peche fue el investigador que más casos o que hizo la primera descripción de la enfermedad en el país, y él vio pues que a nivel de costa y sierra prácticamente no habían casos, y los que estaban reportados eran casos que habían sido provenientes de la selva de nuestra Amazonía. Y entonces él fue el que también intervino en la construcción del primer leprosorio de lo que se llamó el Hospital de San Lázaro. Y él se dio cuenta que la forma como ingresó la enfermedad al país fue en la época de la fiebre del caucho, donde ingresaron muchos inmigrantes por el este, por Brasil, y por el norte a través de Ecuador. Entonces, esa es la forma y las vías como ingresó la enfermedad a nuestro país, específicamente en la Amazonía. Y justo en la Amazonía hay em, departamentos, hay 6 departamentos que son los que reportan el 99% de los casos a nivel nacional. Es cierto, esta tabla es un poco antigua, pero la proporción, la tendencia de casos se mantiene a la cabeza Loreto, pero esos 6 departamentos son los que reportan casos, y por ahí de forma aislada otros departamentos, pero nos dimos cuenta que eran casos que habían sido diagnosticados en un departamento y se fueron a vivir a otro, y por eso aparecen en otro departamento, pero son casos que provienen básicamente de estos 6 departamentos. Noten acá al Hospital Cayetano Heredia, que para el año 2000 ya tenía 15 casos. Recordar que ese hospital tiene un Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales, y entonces eran derivados muchos pacientes de provincia, y por eso una alta tasa de casos manejados en este hospital. Sin embargo, ahí no aparece el Hipólito Unánue, porque el primer caso que nosotros manejamos fue en el año 2000,
Disculpe, ¿me escuchan ahora? Hola, Sí, ¿me escuchan? sí, doctor, ya se le Bien. escucha. Sí, doctor. Sí, el problema es que se está yendo el internet y es un problema. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, doctor, también se ve su pantalla. Bien, hay problema con la conexión, pero haré lo posible por terminar la presentación. Y entonces le decía pues que ese pacientes también tienen una clasificación que vamos a mencionar más adelante cuáles son, pero la que más se utiliza por la OMS es la que divide en Pauci y multivacilar, justamente porque es una forma de clasificar mucho más sencilla que las anteriores y que incluso un personal de salud, técnico de salud de un puesto puede hacer el diagnóstico, incluso como vamos a ver más adelante. Nuevamente acá los departamentos que están en rojo, le mencionaba que son los casos ya que reportan la mayoría de los reportes de casos a nivel nacional, pero incluso en cada departamento ya se han encontrado los colchones específicos, ¿no? Los de amarillos, el departamento que reporta el caso, y los que están en rojo son las áreas específicas de cada departamento donde se han encontrado mayormente los casos reportados de lepra a nivel nacional. Y es importante saber pues, que, miren, algunos otros departamentos han sido reportados, pero básicamente son casos que provienen de las regiones anteriores. Y entonces la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, eso está claro, pero lo importante saber es que es de evolución crónica. El agente etiológico es el Mycobacterium leprae, llamado también Bacilo de Hansen, que fue el primero que hizo la descripción de esta bacteria en 1874. Pero recientemente, en el 2008, se detectó una variante denominada Mycobacterium lepromatosis en América Central, que también produce pues el cuadro. Y es una enfermedad que predominantemente vemos manifestaciones cutáneas, pero sobre todo debe haber manifestaciones del sistema nervioso periférico. Eso es importante. Pero muy importante también es saber que solamente el 10 a 15% de los que tuvieron contacto con un paciente bacilífero desarrollarán la enfermedad. Y esto es debido principalmente a que para que se desarrolle la enfermedad tiene que haber un contacto cercano, pero muy prolongado con un paciente bacilífero. Esa es la diferencia. Y entonces tienen que tener claro eso, porque un paciente pues viene, o un paciente bacilífero, venimos, lo examinamos, y no porque lo examinamos 15, 20 minutos ya nosotros vamos a desarrollar la enfermedad. Eso no es así. Aun cuando lo podemos infectar, porque es altamente transmisible, pero es una bacteria de baja virulencia, de tal manera que muy pocos son los que pueden desarrollar la enfermedad a pesar de haber sido infectados. Y ahí está el porcentaje, 10 a 15%, pero incluso deberían tener algún grado de alteración en la inmunidad para desarrollar la enfermedad. Eso es muy importante tenerlo claro. Y la enfermedad otra, como otro tipo de micobacterias, se transmite por vía respiratoria, por las microgotas, y necesitamos pues tener un contacto, como repito, prolongado y cercano con un paciente bacilífero. Es importante ese dato. Hay clasificaciones que vamos a ir detallando más adelante. Sin embargo, las tres que han sido mencionadas son la de Ridley-Joplin, la de Madrid y la bacteriológica de la OMS, que es la que usamos más frecuentemente, puesto que es más sencilla de utilizar. Por ejemplo, el de Ridley-Joplin tiene varios grupos. Acá tenemos, por ejemplo, dos extremos de presentación clínica. Las formas más clásicas y severas son la lepra lepromatosa, y las formas más leves son las lepras tuberculoides. Pero entre ambas existen algunas variantes que contienen algunas diferencias específicas. Tenemos la borderline lepromatoso, borderline y borderline tuberculoide. Incluso existe una forma intermedia que se considera como una forma indeterminada. Entonces, se dan cuenta cómo a veces incluso para un médico clínico va a ser difícil que podamos tener claro la diferencia, porque puede haber formas mixtas que confunden a un médico, más aún si no está entrenado en el diagnóstico de pacientes con lepra. Por eso es que aparecen pues otras clasificaciones que vamos a mostrar también más adelante. Pero es importante también recordar lo siguiente, porque en los pacientes que tienen tal o cual tipo de presentación, las formas leves o las formas severas, también existe un test de intradermo reacción llamado test de Mixuda,
que es el equivalente a un PPD que usamos en tuberculosis. Y entonces, obviamente, como es una reacción de reacción, se supone que a mayor inmunidad habrá mayor respuesta. Por lo tanto, las formas tuberculoides, que son las formas que tienen la inmunidad ligeramente alterada, entonces siempre van a desarrollar el T de Mixuda va a ser positivo, siempre por su inmunidad adecuada. En cambio, los que tienen las lepras lepromatosas de la forma más severa tienen mayor compromiso inmunológico, el T de Mixuda generalmente va a ser negativo. Pero a la inversa, al mayor formas graves va a haber mayor carga bacilar o llamado también índice baciloscópico. Entonces, en las lepras lepromatosas vamos a encontrar alta carga bacteriana. En cambio, en las formas tuberculoides vamos a encontrar carga viral muy baja o incluso negativa. Entonces, tengan cuidado, carga bacteriana, perdón, no viral, carga bacteriana, o sea que la baciloscopía generalmente en la tuberculosis son negativos y las baciloscopías en las lepromatosas siempre son positivas, incluso con índices bajos, altos como 2 o incluso 3 cruces, ¿no? Es importante. Esto es, digamos, una proporción en cuanto a severidad de la carga bacteriana, pero ojo, las baciloscopías no se basan en 3 cruces, sino en 6, como vamos a ver más adelante. Y entonces la Madrid trata de simplificar un poco eso, lo divide en los dos extremos, tuberculoide y lepromatosa, y una forma dimórfica, pero aún así algunos colegas pueden tener dificultades para hacer el diagnóstico. Entonces aparece la clasificación de la OMS, que es más sencilla, porque lo que hace es que el trabajador de salud cuente el número de lesiones dérmicas en el paciente. Si tiene 1 a 5 lesiones, su vaciloscopía es negativa y tiene trastorno sensitivo de los nervios periféricos, otra vez se fue la señal. Parece que ya la recuperamos otra vez. Bien, entonces le decía que el paucibacilar son 1 a 5 lesiones, ¿sí? Con vaciloscopía negativa, con trastorno sensitivo y el test de Mixuda siempre es positivo. Eso ténganlo claro. En la multivacilar, en cambio, va a haber 6 o más lesiones dérmicas. Aquí siempre la vaciloscopía es positiva y además siempre del compromiso dérmico o sensitivo de la parte nerviosa periférica. Y aquí la test de lepramina o test de Mixuda va a estar ausente porque el paciente tiene menor inmunidad. Eso también ya lo había mencionado. ¿Y qué lesiones o manifestaciones clínicas vamos a encontrar en un paciente con lepra? Vamos a encontrar, por ejemplo, máculas, que son manchas que generalmente son hipocrómicas, aunque pueden ser rojas, eritematosas o incluso hipercrómicas, es decir, más oscuras que la piel normal del paciente, pero esto es la minoría de los casos. Casi siempre encontramos lesiones de tipo hipocrómico o lesiones más claras que la piel normal del paciente. Por ejemplo, acá vean esta lesión, una mácula, ¿sí? Hipocrómica, que no tiene los bordes bien definidos y que uno lo ve a simple vista, pues eso dice, esta es una tiña corporis, le dan fluconazol, le dan clotrimazol y el paciente nunca mejora. Y cuando ya un médico más experimentado pregunta de dónde viene el paciente y le hace un examen neurológico de la lesión y ve que tiene trastorno sensitivo, entonces definitivamente esto es lepra hasta demostrar lo contrario cuando viene en zona endémica. Otra lesión también, como vemos acá ya un poco más grande, también hipocrómica, y vean cómo tiene una lesión satélite alrededor, que también es una forma de presentación. Y entonces estas lesiones hipocrómicas vamos a darnos cuenta que también son características de la lepra, pero siempre van a encontrar compromiso neurológico, obviamente es la condición. Acá una lesión con bordes mucho más definidos, también hipocrómica, donde hay trastorno sensitivo y proviene de zonas
endémicas de lepra. Pero no solamente encontramos manchas o máculas, sino también encontramos pápulas, que son elevaciones sólidas que generalmente miden menos de 1 centímetro, y cuando tienen un tamaño mayor de 2 centímetros llamamos placas. Y también existen los tubérculos, que son lesiones redondeadas, elevadas, de tamaño y color variable, que son los famosos tuberculomas. Y vamos a darnos cuenta cómo son las placas en esta imagen. Esta es una placa clásica, una lesión que tiene ahí bordes bien definidos, con un centro que parece que estuviese excavado. Igual acá una placa en el abdomen, ¿sí? Y uno ve que la parte del estrago estuviese como carcomido, y es lo que se llama una lesión en saca bocado, que también es parte de la forma clínica de presentación. Pero también tenemos estas lesiones, estos tubérculos que son unas lesiones hiperqueratóxicas, engrosadas, incluso que se descaman a veces, y que puede confundir con otro tipo de manifestación clínica. Vean entonces este paciente con múltiples placas y tubérculos difusos. Aquí hay más de 6 lesiones, por supuesto, es una forma multivacilar. Pero existen unos tubérculos que son típicos o patognomónicos de la lepra, por eso se llaman lepromas. Y también existen los nódulos. Uno, cuando examina la extremidad afectada, debe tocar siempre el tejido subcutáneo, porque uno va a palpar nódulos, y esos nódulos se palpan más que podamos verlos a simple vista. Y también están las infiltraciones, donde se ve sobre todo las extremidades distales de los dedos. Vemos los dedos hinchados, edematizados, típicos también de estas manifestaciones del lepra. Y estos son esos tubérculos llamados lepromas. Estos son los típicos lepromas que se ven en las formas lepromatosas. Eso no se olvide en esta imagen. Acá también un paciente que tiene nódulos, algunos lepromas. Es un paciente con formas multivacilares, por supuesto. Y aquí vean un sinfín de manifestaciones clínicas. Vean que tenemos máculas, tenemos pápulas, tenemos placa, ¿sí? Pero aquí no solamente vemos compromiso cutáneo y sensitivo, con toda seguridad de compromiso sensitivo de las lesiones, sino que además vean la mano izquierda, tiene trastorno ya motor, mano de predicador. Y ustedes ya saben qué nervio es el que está afectado en mano de predicador. No me hace falta preguntarles. Y entonces, esto también se ve en las formas muy avanzadas de la enfermedad. Inicialmente el compromiso es cutáneo sensitivo, pero en las formas muy avanzadas ya hay compromiso motor, porque hay daño permanente incluso de nervios periféricos. Ese dato tampoco lo olviden. Y vean acá estos nódulos, cómo estamos en el cuello, sobre todo en los pabellones auriculares. Y esta ubicación en esta zona no es por casualidad. La bacteria crece idealmente, su mejor temperatura de crecimiento es entre 35 y 36 grados. Pero como el resto del cuerpo tenemos 37 grados, entonces la bacteria busca las zonas más frías del cuerpo, y por eso que las baciloscopías se hacen en pabellones auriculares, en codos y rodillas, donde son las zonas más frías de nuestro organismo. Eso es la explicación a esa ubicación y por qué ahí se hacen las baciloscopías respectivas. Vean, esto es una forma grave de presentación, de hay nódulos, hay pápulas, hay máculas, hay todo acá en un paciente con lepra lepromatosa. Pero no solamente hay compromiso de la piel, sino también de las faneras. Hay lo que se llama madarosis, donde hay una caída espontánea de pestañas y de cejas. El paciente está lampiño en la cara. Existe también la anhidrosis, porque al haber alteración de la sensibilidad autonómica, obviamente las zonas de las lesiones tampoco sudan. Y se ha visto también una forma típica de presentación llamado eritema nodoso leproso, que son nódulos subcutáneos que aparecen acompañados de fiebre, de malestar, son dolorosos y pueden aparecer antes, durante o incluso después del tratamiento. Eso es importante también saber. Y las infiltraciones que decíamos en extremidades también pueden aparecer en la cara, donde se ve una acentuación de los surcos, un engrosamiento de los surcos, y da un aspecto pues de cara del león. Por eso se llama fase leonina en un mismo paciente. Y vamos a ver acá un ejemplo donde vean cómo está aumentado los surcos de engrosamiento, tiene la fase de cara del león o leonina, y el paciente pues no tiene
Bien, ya volvimos a conectarnos. ¿Me confirma si están escuchando ahora? Sí, Bien, gracias. Disculpe la interrupción, pero la verdad es que la conexión está mal y no sé cuánto va a durar esto. Esperemos que terminemos la presentación. Entonces, otra manifestación clínica es que, como les mencioné, que la bacteria afecta zonas frías del cuerpo. También ataca sobre todo el tabique nasal, que está cartilaginoso, tiene menos irrigación y por lo tanto es más frío. Y entonces puede causar daño en la estructura del mismo y por eso se puede ver lo que se llama el aplanamiento nasal, que también se puede ver en pacientes con lepra. Pero la principal característica, aparte de las manifestaciones cutáneas, es básicamente el compromiso nervioso. Lo que produce es una neuritis, inflama los nervios periféricos. Inicialmente el nervio se defiende produciendo pues dolor y manifestaciones sensitivas típicas, pero ya cuando el daño es permanente y no se ha solucionado, entonces ya aparece el compromiso motor a largo plazo. Y lo que uno ve es engrosamiento, los nervios. Examina los nervios, se le encuentra engrosados, dolorosos a la palpación, y clínicamente se manifiesta como adormecimiento o parestesia, o el paciente siente más dolor de lo normal como hiperestesia, y ya en estado más avanzado, ya nota hipoestesia porque el nervio está dañado, y cuando el daño es permanente y total, viene la anestesia. Y eso es importante mencionar esos estadios. Y acá hay algunos nervios que suelen afectarse, ojo, no son los únicos, pero son los más frecuentemente asociados al compromiso por lepra. Eso está en algunos en portugués, algunos no se alarmen por eso. Bueno, miren esto. Yo veo que acá y uno lo ve a primera vista y pensaría que es la vena yugular externa y no lo es. Es nada más y nada menos que el nervio auricular que está tan engrosado que se ve a simple vista y cuando uno lo toca está doloroso, está engrosado. Es típico de una neuritis por lepra. Y esta es la forma como hacemos la evaluación y el examen clínico del nervio radial. Acá es como vemos el cubital y como vemos el mediano. Recordar que el nervio mediano pasa por el canal bicipital junto con la arteria radial, donde tomamos el pulso y al costado pasa el nervio mediano. Ustedes recuerdan bien sus clases de anatomía. Y entonces es importante tener esto, cómo se evalúa el nervio peroneo lateral y el tibial posterior. Es muy importante entonces que tengamos claro eso. Y también deben recordar ustedes la inervación. Recordar que en la mano el dedo que más inervación tiene es el anular, puesto que tiene inervación del nervio cubital, tiene inervación del nervio mediano y tiene inervación del nervio radial. Por lo tanto, esa disposición de la sensibilidad o de la parte del territorio específico de cada nervio, ustedes deben conocerlo y recordarlo de sus clases de anatomía y de fisiología, por supuesto. Igual, en miembro inferior también deben conocer la distribución de la sensibilidad de cada nervio. Y este es un aparatito bien interesante, se llama estesiómetro. No sé por qué no hay en el Perú, porque realmente no son costosos. Y vean que son unos tubos ahí de plástico con unos filamentos de nylon, que como ven tiene diferentes colores, pero sobre todo tiene diferentes calibres. Y con eso podemos hacer una evaluación semi cuantitativa de la alteración de la sensibilidad. Esta es la forma como la tabla, cómo se hace digamos, la interpretación de la alteración de la sensibilidad. Y vamos a ver acá cómo se hace o se aplica el procedimiento. El paciente está con los ojos vendados, por supuesto. Si están evaluando una parte del cuerpo, van aplicando diferentes filamentos, diferentes colores. Y el paciente, mientras más delgado sea el filamento, la alteración es menor, pero si el paciente pues necesita para sentir en la extremidad los filamentos más gruesos, entonces la alteración obviamente es mucho mayor. Esta es la forma correcta como se evalúa cada extremidad. Y esta es la forma como evaluamos la parte motora normalmente vemos la rama del aductor del quinto dedo, que es rama del cubital, por supuesto, ustedes recuerdan eso. Hay que evaluar los interóseos, que también son ramas del cubital. Este es como evaluamos el nervio, el aductor del dedo pulgar, ¿sí? Que también en el caso es rama del nervio mediano.
Esto es cómo se evalúa la musculatura extensora del puño, que recordar rama del radial. Y acá podemos ver cómo se evalúa también el extensor largo del primer dedo, ¿sí? Vean cómo evaluamos también la fuerza en la parte motora del músculo tibial anterior. Y esta es una forma como se evalúa la rama oftálmica del nervio trigémino. Recordad que el nervio trigémino es un nervio mixto. Es tanto motor como sensitivo. Y en este caso la rama oftálmica del nervio trigémino es... Disculpen, nuevamente se fue la señal. Entonces, esa es la forma como se evalúa la alteración de la rama oftálmica del quinto par. Y recordad también que el séptimo par también es un nervio mixto y en este caso hay una alteración motora del músculo orbicular de los párpados que causa pues ptosis palpebral cuando hay afectación de esta rama del séptimo par. También se puede presentar en algunos casos. Y además, no solamente hay, como dijimos inicialmente, compromiso sensitivo, sino que una vez que aparece el compromiso motor, va a haber algunas consecuencias graves cuando hay compromiso motor. Por ejemplo, va a haber parálisis de una extremidad, va a haber... No sé si vamos a poder terminar, pero vamos a tratar de continuar. Disculpen la interrupción, de verdad, no sé qué está pasando con la conexión. Bien, entonces le decía que no solamente hay parálisis, también hay retracciones de los músculos, retracciones de los tendones, y al oftalmos hay lesiones en la córnea, generalmente por estos problemas de tipo motor que hay alrededor de la musculatura ocular. Miren esta forma grave de presentación. Esta paciente tiene en mano compromiso motor en mano en garra. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuál es la causa. Vean ustedes el tema del oftalmo que ha causado ulceraciones y cicatrización corneal en ambos ojos. Y también como algunos dedos se ven acortados, porque la retracción tendinosa que ustedes ven acá se ven más pequeños de lo normal. Entonces es importante también tener claro esas complicaciones a largo plazo que sucede en lepra. Hay lesiones hiperqueratóxicas en el pie, por ejemplo, al haber daño en los nervios, el paciente ya no siente dolor, se corta, hay una uña encarnada, hay un traumatismo, una infección, el paciente no siente. Y entonces las infecciones y traumatismo causan daño y destrucción de tejido y el paciente va perdiendo los dedos, pero no porque la bacteria cause directamente daño en el tejido, sino es consecuencia de las sobreinfecciones y traumatismo que sufre el paciente porque ya no siente dolor. Y eso produce reabsorción ósea y uno ve pues acortamiento y pérdida de algunos dedos, como este caso. Este es el mal perforante plantar, múltiples lesiones, el paciente no siente, ha perdido algunos dedos, pero es porque sencillamente ya no tiene dolor. Y eso son formas graves de presentación en forma tardía de la lepra. En vez el paciente ya no tiene manos, ha pasado el mismo mecanismo anterior en las manos, a largo plazo, daño importante a nivel ocular por lepra que no ha sido tratada oportunamente. Y como han visto, hay compromisos mucosas, hay rinitis, hay conjuntivitis, hay laringitis leprosa, y eso es importante para tener claro estos casos. ¿Cómo hago el diagnóstico del lepra? El paciente tiene que tener un criterio epidemiológico, es importante eso, saber que viene de zona endémica, y si además tiene un criterio clínico donde hay una lesión que tiene alteración neurológica,
una lesión cutánea con alteración neurológica y si hay el dato además de que debe tener contacto intra o extradomiciliario de lepra, con estos dos criterios el diagnóstico ya está hecho y no es necesario esperar más criterios. Pero a veces se escapa, pues si no llegamos a otros criterios cuando hay retraso en el diagnóstico. Ya hemos mencionado que hay hiperestesia, hipoestesia y anestesia en ese orden por el daño progresivo a los nervios, pero hay que evaluar no solamente la sensibilidad dolorosa, sino también la térmica y la táctil, que también se alteran en lepra. Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de térmica, usamos dos tubos de ensayo, una con agua fría y el otro con agua tibia. Ojo, no debe ser caliente, porque si está muy caliente, yo lo que voy a evaluar es el dolor y no la temperatura. Entonces, fría y tibia. El paciente con los ojos vendados se le aplica en la zona que estamos evaluando y le preguntamos si siente frío o caliente. Y esa es la forma como evaluamos la sensibilidad térmica. La dolorosa con un estilete, un alfiler o una aguja hipodérmica desinfectada, obviamente. Hacemos punción en la zona que evaluamos y preguntamos al paciente si siente dolor o no, obviamente con los ojos vendados también. Igual la táctil con un pedazo de algodón, se frota en la zona que estamos evaluando y se le pregunta al paciente si siente o no siente el contacto. Y sobre todo, pues como dijimos nuevamente, con los ojos vendados. Cuando se nos pasa el diagnóstico, ese ya pasamos al criterio bacteriológico, en el cual, como ustedes ven acá, ese criterio pues hace que llegamos a hacer básicamente lo que se llama la baciloscopía, donde vemos la cantidad de gérmenes que tenemos, pero básicamente para hacer la, digamos, la clasificación y el tema quizá de qué tratamiento va a recibir, ¿no? Pero no es que sea el diagnóstico definitivo, porque ya con tanto el clínico como el epidemiológico es suficiente para iniciar tratamiento. Pero aún así a veces se escapa el diagnóstico y se recurre finalmente a la biopsia de piel, donde se hace un criterio histopatológico, que es el último que debería hacerse, pero que muchas veces se ha tenido que hacer debido a que el diagnóstico se les escapó a varios médicos. Miran con una forma como se hace una incisión raspada de piel, se hace una extensión en una lámina portaobjetos, se hace la fijación y coloración, se hace una técnica similar a la de Sil-Nielsen que usamos para tuberculosis. La única diferencia es que no usamos el mechero. En Sil-Nielsen las láminas se secan con un mechero y luego se tiñen. En lepra no, porque la lepra es una bacteria un poco más sensible al calor y si se usa el mechero para secar las láminas, se destruye la bacteria y cuando hacen la tinción salen negativas. Eso es importante ver la diferenciación. Y acá vemos una técnica de biopsia con el aparatito que se llama punch, una forma. También se hace algunas técnicas de incisión en los anchos. Son técnicas que se hacen de biopsia. Pero la vaciloscopía se hace, ya le dije, en pabellón auricular, en codos y rodillas. Y esta es la forma correcta. Se hace una presión con una pinza hemostática en la punta del pabellón auricular. Se hace una incisión perpendicular, o perdón, longitudinal a la punta del lóbulo de la oreja. Una incisión de más o menos 0.5, 0.6 centímetros o máximo 1 centímetro, con una profundidad de 0.3 centímetros o 3 milímetros, nada más de profundidad. Y vemos que se hace una incisión o corte y con el borde romo del bisturí se hace un raspado en forma perpendicular a la incisión para raspar y obtener un líquido claro que es la linfa. Y esa linfa es la que se hace o se aplica en la lámina portaobjetos para secado al medio ambiente y coloración posterior. Se puede hacer también en los codos y en las rodillas, ya lo había mencionado. Pero la lectura de la baciloscopía es diferente que en tuberculosis. Estas estructuras alargadas, rojizas, son las micobacterias leprae. Y a veces hay tanta cantidad que forma grumos. Esto que vemos acá es una aglomeración de gran cantidad de bacterias que se llaman globias y que vamos a ver más adelante. Entonces la clasificación es esta. Una cruz es 1 a 10 bacilos en 100 campos examinando 100. Dos cruces es 1 a 10 bacilos en 10 campos examinando 100. Tres cruces es 1 a 10 bacilos en un campo examinando 25. Cuatro cruces 10 a 100 bacilos por campo examinando 25. Cinco cruces
son 100 a 1000 bacilos por campo, examinando 25, y 6 cruces donde vemos más de 1000 bacilos o la presencia de globias por campo, examinando 25. Entonces, como ustedes ven, es muy diferente la clasificación que en. Bien, disculpen nuevamente la interrupción. Entonces le decía que el criterio inmunológico del test de Mixuda es para pronóstico y para clasificación, más no para diagnóstico inicial, es para pronóstico generalmente, ¿sí? Pero se usa también porque si un paciente tiene Mixuda negativo, significa que tiene inmunosupresión importante y es un paciente que tiene mayor riesgo de ser la forma grave de presentación. Un test de Mixuda positivo significa que ha tenido contacto con la bacteria y si no tiene síntomas, simplemente es un portador y tiene anticuerpos circulando, que es lo que está haciendo que salga positiva la reacción a este test de la reacción. Eso también téngalo claro. Y entonces vamos a ver algunas situaciones especiales de cómo se hace la técnica correcta de esta técnica de Mixuda o lepromina, que es, como le dije, el equivalente a un PPD. Diagnóstico diferencial, entonces, lepromatosas, podemos confundirla con la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis, con santomas, con leishmaniasis alérgica, con linfomas, con prurigo solar, etc. En las formas lepromatosa difusa, donde hay edema, además, confundimos con mixedema, con alopecia o con enfermedad de Cushing. En las formas tuberculoides y dimórficas, que son básicamente máculas, confundimos con las tiñas, con psoriasis. Es frecuente hacer esos diagnósticos erróneos. En casos indeterminados, pitiriasis alba, pitiriasis versicolor también es una posibilidad. Hay reacciones al tratamiento, es importante recordar. Cuando hay reacciones, puede confundirlo cuando hay presencia de fiebre, por ejemplo, las reacciones, sobre todo tipo 1, salmonelosis, paludismo, nos puede confundir el diagnóstico. Cuando hay inflamación de los nervios, puede confundirse con neuropatía diabética, con intoxicación por alcohol, con síndrome de túnel carpiano, entre otros conocidos. ¿Cómo tratamos una lepra? Y hay medicamentos que están definidos y vienen ya en blister especiales de la OMS. Y para una forma pausiva de los medicamentos, rifampicina y daxona. La primera dosis es supervisado, se recibe en establecimiento de salud. Una primera dosis de rifampicina con 2 cápsulas de rifampicina y una cápsula de daxona. Esa es la primera dosis supervisada y el blister tiene 27 dosis más que contienen solo daxona para ser autoadministrado por el paciente para completar su primer ciclo de 28 días o un mes. Y luego se completa en total 6 blisters que son, digamos, el tratamiento completo de una forma pausivacilar. Esta es la dosificación por kilo de peso en niños. Y en adultos vamos a ver que son 3 drogas, rifampicina y daxona, como en el caso anterior, y se agrega la trazimina, que se usa también autoadministrado, perdón, supervisado las 3 drogas simultáneamente el mismo primer día, y luego daxona y clofazimina el resto de los días, y esto se usa por 1 año o 12 meses, aunque en formas graves, severas, donde ha habido 6 cruces y el paciente no ha negativizado al año de tratamiento, se puede ampliar incluso hasta 1 año más. Un paciente puede tomar 2 años sin ningún problema. Esa es también la dosificación de la droga por kilo de peso en niños. Y este es cómo se presenta el blister. Como ven, para la forma pausivacilar vienen 2 cápsulas de rifampicina, una tableta de daxona, se toma el primer día vigilado en el establecimiento de salud. Luego el paciente se autoadministra la segunda dosis hasta completar 28 dosis. Y después de 6 meses vean como una lesión, una mácula puede desaparecer, incluso en un paciente que ha tenido este tipo de lepra. En las formas multivacilares, vean que viene acá pues, las cápsulas de rifampicina,
de clofazimina y de Daxona. Eso se recibe el primer día, luego el paciente toma una Daxona, una clofazimina por 28 días más, hasta completar 12 blister como mínimo. Y vean cómo este es el mismo paciente que después del tratamiento se ha curado, y vean la diferencia, obviamente, de las características cutáneas del paciente, ¿no? Vean cómo sí tiene cura la enfermedad. ¿Qué reacciones? El de tipo 1 se presentan más frecuentemente en los pausivacilares, donde el paciente pues presenta hinchazón, las lesiones como que empeoran, como que se ven más rojas, más dolorosas, los nervios se inflaman. Y esto sí hay que atenderlo rápidamente porque puede producir una anestesia brusca y si no se actúa quirúrgicamente, el paciente puede tener un daño permanente del nervio. Vean cómo este nervio se engrosa. Aquí parece que tuviese ingurgitación yugular, pero este es el nervio inflamado. Y como la lesión se ve más eritematosa y pareciera que hubiese un empeoramiento de los síntomas, pero no es así, sino que es una reacción inmunológica al tratamiento en los pacientes de lepra tipo 1. Vean cómo se pone más rojo, más engrosado las lesiones. Y eso es lo que puede preocupar a veces cuando no se conoce. Miren cómo este nervio se engrosa tanto que parece una ingurgitación yugular en un paciente joven. Vean cómo las lesiones se ven más rojas, más eritematosas, más dolorosas. Estas lesiones se hinchan y da la impresión que el paciente hubiese empeorado. Vean cómo se ponen más eritematosas las lesiones, típicas de una reacción de tipo 1. Igual acá vean cómo una lesión se ve mucho más grande, más intensa, más roja, más dolorosa. Son típicas de las reacciones de tipo 1. Y hay que tratarlas rápidas. Generalmente aquí se usan corticoides. Obviamente, como sabemos que viene el paciente de zonas de la selva, hay que tener cuidado porque el paciente viene generalmente con parásitos, hay que desparasitarlos oportunamente antes de usar los corticoides. Pero aún cuando usamos corticoides, igual algunos nervios sufren una compresión severa, el paciente tiene una anestesia brusca, entonces el nervio está severamente comprometido y entonces necesita una descompresión quirúrgica. Aquí vemos cómo se descomprime el nervio cubital que está engrosado y que al estar comprimido está siendo inflamado, pero al hacer esta descompresión quirúrgica salvamos al nervio de secuelas importantes al margen de que quede una cicatriz. Igual acá vemos cómo se hace la descompresión del nervio mediano. Igual a nivel del nervio tibial se puede ver también cómo se hace la descompresión de este nervio. Las de tipo 2, en cambio, que se ven más en las formas de cromatosas, son aparición de nuevas lesiones, son nuevas lesiones sobre todo tipo nódulos dolorosos y son enrojecidos, son los famosos eritema nodoso leprósico, pero aquí sí puede haber fiebre generalmente y también los nervios se pueden inflamar, aunque lo típico es el famoso eritema nodoso. Miren, esto es lo que parece, ¿no? Nódulos rojizos, dolorosos, con fiebre. Ese es el típico eritema nodoso que se ve en lepra. Ven acá también lesiones, nuevas lesiones, algunos como que se sobreinfectan, se ven ahí como pústulas. Vamos a ver uno más cercano, cómo se ve la pus ahí, porque se puede sobreinfectar de la flora bacteriana normal de la piel. Vean cómo aparecen más lesiones en un paciente de lepra tipo multivacilar, como hay nuevos nódulos, vean, unos nódulos que aumentan de tamaño y aparecen nuevas lesiones. Miren cómo se ve infiltrada las extremidades de la famosa infiltración subcutánea que se ve en pacientes con lepra. Y esta es una forma de presentación severa que se ve más con con la variante de Mycobacterium granulomatosis de la América Central. Esto, como ven lesiones necróticas. Y eso es clásicamente una vasculitis necrotizante, llamado también reacción de Lucio o fenómeno de Lucio. Vean cómo en la biopsia se ve claramente los vasos sanguíneos que han sido destruidos. Hay daño en los vasos sanguíneos. Es importante actuar rápido. El tratamiento es con talidomida. Otras drogas como pentoxifilina, AINES o corticoides tienen menor eficacia, así que la talidomida es el tratamiento de elección en este tipo de complicaciones. Y para terminar, este es el primer caso que les mencioné que tratamos en el Hipólito Unanue, un paciente que en esa época tenía 72 años, agricultor que había trabajado más de 20 años en la sierra, en la selva, perdón, de Huánuco, y entonces el paciente llegó a hospitalizarse en medicina porque el paciente no podía caminar. Aquí el señor estaba apoyado en la camilla, no podía caminar, y el paciente era un paciente subasal, era completamente independiente, pero ya con múltiples lesiones en el cuerpo, con problemas para deambular,
y se hospitaliza en medicina, le hacen 1000 diagnósticos, 1000 pruebas y no encuentran una causa. El paciente una vez le pide un BK en esputo y sale positivo una cruz. Dijeron, todo es tuberculosis y lo mandaron a su casa. Sin embargo, el paciente no encontraba mejoría, seguía sin poder caminar. Y entonces, él por su cuenta va al control de dermatología, porque igual tenía estas lesiones que no mejoraban. Y la dermatóloga, con buen criterio, dijo, bueno, estas lesiones no creo que sean de tuberculosis, así que ella le hace una biopsia de piel. Y es la que me lo envía con el resultado a infectología, con diagnóstico de lepra por estudio o diagnóstico anatomopatológico, y eso es tardío, como ya les había mencionado. Importante eso. Y entonces vean, cuando uno hace un análisis del paciente acá, tenía todo el libro y no se dieron cuenta en otros servicios porque no tienen la experiencia y como no sospecharon un problema tropical, tampoco nos llamaron para evaluar el caso. Miren su cara, el paciente. No tiene cejas, no tiene pestañas, tiene compromiso ocular, tiene lagoftalmos, tiene infiltración, fase leonina, madarosis, lagoftalmos, típico de un libro con paciente con lepra lepromatosa y no le hicieron el diagnóstico en medicina. Múltiples lesiones, tenía máculas, pápulas, nódulos, su pierna, pues su piel parecía un mármol, así marmoleado era. Este es en el abdomen, no salió muy nítida esa foto. Este es en el muslo también, miren, parece un mármol y se palpan, incluso tiene infiltración, miren. Todo lo del libro, no faltaba nada, compromiso cutáneo, mácula, pápula, infiltración, madarosis, fase leonina, compromiso motor, ¿qué más? Pero no le hicieron el diagnóstico. Se les escapa, al mejor cazador se le escapa la paloma cuando no tiene experiencia en eso. Entonces ya empezamos el tratamiento con él y miren cómo empieza a mejorar las lesiones al año de tratamiento. Vemos que ha mejorado de forma importante, pero el paciente ya para entonces ya caminaba, pero vimos como todavía había un poco de infiltración, todavía algo de alteración sensitiva, así que sospechamos que todavía había actividad en la enfermedad. Le pedimos una nueva vaciloscopía y se le encontró que todavía tenía 2 cruces con bacilos viables todavía en la vaciloscopía. Por lo tanto, se decidió darle un año más de tratamiento al paciente. Vean cómo al año ya le está empezando a crecer acá las cejas. Las pestañas aún no, pero ya las cejas empiezan a crecer. Y ustedes notan un cambio en la coloración de su piel, se ve medio rojizo, cobrizo, no se alarmen. Esto es un efecto secundario de la clofazimina, porque esta droga da hipersensibilidad solar, o sea, si el paciente se pone al sol va a dar este tipo de hipersensibilidad, pero que se revierte luego de la suspensión del tratamiento. Una vez que termina el tratamiento se revierte, no requiere suspender el medicamento durante el tratamiento. El paciente para entonces ya caminaba a los 2 años, ya no tengo la foto de los 2 años, pero el paciente a los 2 años vino corriendo, entonces empezó a hacer calistenia en el consultorio completamente independiente y con la fuerza motora ya recuperada. Dimos de alta y después de 2 años del alta, vino un familiar a avisarnos que había llegado a emergencia con un problema cardiovascular. Fuimos a evaluarlo y lamentablemente ha hecho un infarto agudo de miocardio masivo y el paciente fallece en emergencia. Obviamente, pues murió más o menos a los 76 años, porque a los 72 fue que lo vimos, lo tratamos por 2 años 74 y 2 años después del alta fue que hace el evento cardiovascular. Este es otro paciente, es un paciente venezolano que tiene estas lesiones, vean esos nódulos a nivel del mentón, tiene varios en la frente y también en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Así que esto no era viruela del mono en esa época, por supuesto. Así que le dimos tratamiento para el tema salió con vaciloscopía positiva, recibió un año de tratamiento y el paciente se curó. Es decir, el paciente sí es peruano, también lesiones acá a nivel de la nariz, lesiones, engrosamiento acá en los camiones auriculares, pero también tenía lesiones en el cuerpo, mientras lesiones típicas de sacabocado, típicas de una lepra. También salió con 4 cruces, recibió un año de tratamiento, pero al año seguía con una cruz y bacilos viables. Este paciente recibió en total 2 años de tratamiento hasta su curación completa. Vean, miren, múltiples lesiones que tuvo el paciente. Este es otro paciente venezolano que, esta es una foto de infiltración en las orejas, pero también hizo eritema nodoso y también hizo mal perforante plantar.
Le iniciamos tratamiento, lamentablemente volvió a su país y no completó el tratamiento y no sabemos cuál fue la finalidad o con qué tuvo, por fin tuvo este paciente con el tratamiento, pero lo abandonó casi un poco menos de la mitad del año de tratamiento. Y este por último es un paciente venezolano, perdón, brasilero, que en su país fue tratado una vez, en nuestro país también una segunda vez, y viene pues porque tenía parestesias en miembros superiores, y al examen clínico le encontramos esas lesiones en los glúteos. Uno ve máculas, zona endémica, y obviamente pues uno pensó en la posibilidad de lepra, que esté reactivado en un segundo episodio, pero cuando hacemos el examen clínico de estas lesiones, encontramos que no había compromiso neurológico, no había alteración de la sensibilidad, la zona sí sudaba, incluso se le hizo una biopsia, aquí está la marca de una biopsia de piel, y la biopsia confirmó pues que era un tema de vitiligo y no de lepra. Pero el paciente sí tenía síntomas en miembros superiores, se le hizo una vaciloscopía, tenía 2 cruces, así que el paciente también se le dio un año más de tratamiento y estamos por terminar ese año para que venga su control. Pero miren cómo se puede ver los casos de lepra. Y hay un par de casos más que he visto, pero no los he puesto ahora por el tema del tiempo. Pero vean que hay varios casos y no es una enfermedad que se haya olvidado ni que haya desaparecido del mundo. Todavía hay una alta incidencia de enfermedad que se ve en las zonas alejadas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor, antes de poder cerrar la sesión. Disculpen la interrupción. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna duda con respecto al tema? ¿Todo está claro? Bien, parece que no hay preguntas. ¿Todo está claro? Doctor, Sí, doctor. disculpe. Sí, la escuchamos. Doctor, disculpe. En el primer caso que usted mostró en ese paciente de 72 años, esas lesiones que tenía en la parte del tórax son característicos de tuberculosis, porque se No, sospechó para por, nada. bueno, por la vaciloscopia que era positivo, pero Es es una buena característico pregunta. ver eso en tuberculosis. Para nada, para nada. Lo hemos visto algunos tipos de... Si ustedes revisan la literatura, revisen el término tuberculides, fotos de tuberculides, y son papulitas que son esporádicas ahí, que puede aparecer en la TBC cutánea, pero que es muy rara, pues en pacientes inmunocompetentes, puede ser un poco más frecuente en inmunodeprimidos, pero no, son lesiones características de tuberculosis. Además, no solamente había lesiones cutáneas, sino que había compromiso sensitivo de la zona. Y eso no es de TBC, pues por supuesto. Y ahora, ¿por qué salió una vaciloscopía positiva? Eso es importante. No sé si recordaron en la teoría que hablamos de que también hay compromiso de mucosas y hay lo que se llama una rinitis leprósica. Entonces el paciente sufre mucha congestión nasal y muchas veces tiene la costumbre pues de que el moco lo jalan hacia adentro y lo expectoran por la boca. No sé si han dado cuenta de eso. Entonces, por eso que el paciente dejó una muestra de esputo y salió vaciloscopía una cruz, pues recuerden que son micobacterias y la tinción puede ser similar. Como él tenía una alta carga bacteriana, por eso es que salió, cuando lo flamearon, murieron una gran cantidad de bacterias, pero quedaron algunas que fueron las que sí se tiñeron con Sil-Nielsen, y por eso es que salió una beca una cruz, y ellos pensaron que todo era tuberculosis, o sea, ni siquiera tenía un cuadro clínico típico de tuberculosis cutánea, porque no era la única manifestación,
sino que sencillamente dijeron, ah, eso es tuberculosis y lo mandaron a su casa. Pero vean que no es una característica típica de tuberculosis cutánea. Revisen ustedes, si compraron el libro que les mencioné de Victorino Farga, y también van a ver TBC cutánea, probablemente hay algunas fotos ahí, y entonces las tuberculitis no tienen esas características y no hay compromiso sensitivo en la piel. Eso es importante. Pero buena pregunta, Cristóbal. ¿Alguna otra duda, por favor? Doctor, ¿y ¿Preguntas? hay un tratamiento quimioprofiláctico o algo para las personas que de repente han estado en contacto con esos pacientes? Ya, buena pregunta también. En realidad no está indicado porque, como ya le mencioné, si bien es cierto, es una enfermedad eh, altamente contagiosa. Nos podemos infectar fácilmente en el sentido de que ingresa la bacteria en nuestro cuerpo, pero no desarrollamos la enfermedad por nuestra inmunidad, controla fácilmente. Pero además, como somos un país en el cual tenemos una muy alta cobertura de la vacuna BCG, las personas que nos hemos colocado la vacuna BCG, que es para Mycobacterium tuberculosis, da cierto grado de protección también para la lepra. Por eso no es necesario la quimioprofilaxis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces, el día lunes tenemos, ¿está pendiente, era caso clínico o revista? No recuerdo. Folly, ¿me das el El dato? caso clínico, doctor. Ah, ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Sí se los envían, ¿no? Sí, me envía el caso clínico. Perfecto. Entonces, el lunes 8 de la mañana, ¿está bien para hacer la actividad? Sí, sí, doctor, está bien. Perfecto. Bien, entonces, por favor, pónganse a estudiar. Ya estamos a la vuelta de la esquina, el tema del examen. Y el doctor Ramírez seguro entre hoy y mañana me va a pedir las preguntas sí o sí. Y obviamente ya el día lunes debo estar viendo las notas prácticas también. No se olviden mandarme todos los trabajos al correo institucional como lo han hecho hasta ahora. Bien, gracias, buenos días, disculpen por la interrupción. Espero que el lunes no haya este mismo inconveniente. Gracias y hasta el día lunes, buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.